exactamente. Entonces, así, entonces yo comparto para que empiece el video bien. Buenas noches, Daniel, Laura y Viviana. Bienvenidos a la tercera eh, charla virtual de materias primas noche. Hoy tenemos empaques y pues, preguntas correspondientes a esta tarde. Las informaciones, pues ya después del saludo, las informaciones importantes, yo les envié algo que me envió la decana, donde dice ahí que es para los estudiantes que vean algo importante que tiene que ver con los de gastronomía, con respecto a las matrículas y a estas del semestre entrante. Y yo se lo envié, espero que lo hayan leído. No sé si lo vieron, como a las 4 de la tarde me lo enviaron. Yo se lo reenvié inmediatamente. Y pues, ¿qué preguntas tienen hasta ahora con lo que se ha visto? Profe, pues en el momento, pues no, sería mirar de pronto con cada uno de los temas que tengan las personas y mirar si de pronto Listo. les surge alguna duda de cada tema. Bueno, eh, vamos a, vamos a dejar de ver esa pantalla. Jesús, buenas noches. Eh, Vamos a pasar entonces con la exposición de Daniel sobre empaques. Y una cosa que hay que aclarar, que ustedes me tienen que hacer llegar lo que hicieron del libro. Ahorita después de que aclaremos lo de las fichas, vamos a ver, porque creo que ustedes le van a enviar a Néstor el libro, ¿no es cierto? Para que me envíen una copia a mí, para calificarla. ¿Cómo, profe? No le entendí la última parte, se le escuchó como entrecortado. ¿Qué dijo? Es Lo que uno, del, profe, perdón, ¿Qué? Ah, ¿qué dice Viviana? no es que yo no escuché. entiendo con quién es, profe, qué pena, es que yo la verdad no tengo claro con quién es que es la clase, o sea, quién es que hay que enviarle, a usted o al profesor Néstor o a los dos, Yo soy o el que sea, subo no entiendo, profe, qué yo soy pena. el que subo las notas al Cisco. Yo, ustedes me están, así como están ahorita viendo la clase, les corresponde. eh, yo soy el que tengo pues que recibir los trabajos y las cosas para poder calificarlos y subir las notas. ¿No creen? Ya si usted, Sí. Ah, ya, profe. Pues sí, independiente, pues yo creería que en caso tal se envían a los dos sí, el yo libro, creo que no ¿no? hay Sí, ningún pues, problema y no he tenido inconveniente tampoco con compartir con Néstor. Lo que sí, entonces, de pronto tengo que compartir con él, es ya para sacar la nota final, porque pues él ha estado 2 trimestres con ustedes, los conoce muy bien, y pues la verdad, ustedes son un grupo muy compacto, muy colaborador, y esas son de las cosas importantes que hay que tener en cuenta. Y creo que, si no me equivoco, Profe, ustedes siguen conmigo en procesos profe, culinarios. profe, se le oye muy cortado, qué pena. Sí, ahí sí ya. La verdad, créame que yo voy a tratar de hablar despacio sí, mejor, profe, así está mejor. para que al menos puedan leer los labios. Y sí, porque es cuestión de internet. Sí, sí, señor. Pero entonces, si no me equivoco, el próximo semestre ustedes están conmigo en procesos culinarios. Ya, profe. Eso era lo que yo quería comentarles. Como ustedes son un grupo muy
bien, muy compacto, muy colaborador. Es importante que sigan así para poder llegar a nuestro objetivo, que es ya empezar a ver las cosas de gastronomía. Le toca a Daniel comenzar. Yo empiezo, ya estoy grabando, entonces Daniel sigue. Daniel. Sí, señor, ya es que estoy compartiéndola. Esta vaina es más lenta. Bueno, no sé si ahí ven todos. Sí. Listo. Entonces, pues mi tema de exposición, como pues lo habíamos visto en el grupo de WhatsApp, es aditivos de alimentos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Entonces, la presentación es conocer y dar a conocer pues, la importancia y tipos de aditivos en los alimentos, como así también los efectos que se producen en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es un aditivo? Un aditivo es toda sustancia que se agrega a los alimentos, pues como tal es un agregante, un aditivo, y bebidas en cantidades mínimas con objeto de modificar sus caracteres organolépticos. Entonces, en teoría es una sustancia que se utiliza en pequeñas cantidades para cambiar las propiedades de otra sustancia. ¿Listo? Otra sustancia. Y estas se pueden utilizar tanto en qué tipo, por ejemplo, en la alimentación, en la industria, para modificar las características de materiales como metales y plásticos. También se puede usar en las construcciones para modificar las características como por ejemplo el hormigón, que también es muy importante. Aquí que tenemos, pues cuáles son las funciones como tal de los aditivos, pues ya habíamos visto que se clasifican en esos determinados tipos que pueden ser para la construcción y en la parte alimentaria. El que nos causa más interés a nosotros, pues cuál es el aditivo alimentario. ¿Qué se define como cómo se define el aditivo alimentario? Es toda sustancia que sin constituir por sí misma un alimento, o sea, el aditivo no es un alimento, ni tampoco posee un valor nutritivo, se agrega pues a los alimentos y a las bebidas en cantidades mínimas. Esto es muy fundamental tenerlo en cuenta, que se agrega en cantidades mínimas. ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de cambiar las características organolépticas, o para mejorar tanto el proceso de elaboración, de la conservación, o para hacerlo mejor visuable, o sea, para pues, decir como, oh, qué gran alimento, qué gran presentación. Listo, entonces, ¿cuáles son las características, pues, como tal de estos aditivos? ¿Qué puede generar en los alimentos? Modificar la textura lisa, conservar el valor nutricional, conservar la solubilidad, pues, o sea, la parte, evitar de que sea un alimento tóxico, suministrar color, mejorar el sabor y controlar, pues, como tal, el equilibrio ácido-base y suministrar fermentación. ¿Listo? Pues, para tales alimentos. Eh, es importante tener en cuenta que el consumidor se acostumbra a alimentos más artificiales, y que después empieza a rechazar alimentos que no tengan aditivos. O sea, sé que es importante tener en cuenta esto porque los aditivos se empiezan a volver como alimentos dependientes para las personas, y muchas personas se han visto casos de que las personas pueden generar un síndrome de abstinencia, así como el alcohol o las drogas, pero en este caso suena un poco crítico, pues es a los aditivos. Entonces, ¿qué otras funciones podemos tener de los aditivos? Asegurar la seguridad, contribuir a la conservación, hacer posible la disponibilidad de que los alimentos fuera de temporada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos un alimento que desafortunadamente solo florece o solo se cultiva en primavera, pero pues estamos en invierno. Entonces, la función de esos aditivos es permitir que en esas épocas de escasez, en las épocas de vacas flacas, nosotros podamos tener acceso a ese alimento lo más reciente posible, pues no en cuestiones de tiempo, sino en cuestiones de que se haya conservado. En cuanto a la textura lisa y consistente, ¿cuáles son los que principalmente se modifican? Pues los emulsionantes evitan que los productos se separen.
Entonces, como evita que se separen, que se agrieten, que formen grandes grumos o compuestos, sino que mantengan una forma lisa, consistente. Otros aditivos que pueden permitir esto son los estabilizadores y los espesantes. Y los agentes antipelmazantes que permiten el flujo libre de las sustancias. Daniel, Sí, cuéntelo, profe. caso patético lo podemos ver cuando la mayonesa, por ejemplo, no es de calidad, no estamos hablando de marcas, sino que hay marcas que son de menos calidad. Al tenerlas mucho tiempo en refrigeración o en stock, en un almacén, ellas tienden a separarse y esos emulsificantes son los que evitan que esa mayonesa o esa salsa de tomate o esa mostaza se separe. Se separe, sí, sí. Pero pasa una cosa, que de pronto a nosotros, como ya el organismo nos está creando esa dependencia de todas estas cosas, por eso es que hemos vuelto a lo natural, a lo libre de todas estos emulsificantes, estabilizadores, apelmazantes y de todas estas cosas, lo más libre posible de todo eso. Lentamente toca y los alimentos saben totalmente distintos. Sí, claro, profe. Listo. ¿Cómo mejoran o conservan el valor nutricional? Entonces, pues lo que decía, como tal, el aditivo no genera un valor nutricional en sí, pero en algunas ocasiones se puede suministrar vitaminas, minerales y otros nutrientes en alimentos que no lo tienen. Por ejemplo, pues nosotros sabemos que tenemos aproximadamente 20 aminoácidos esenciales, que pues la mayoría se van a encontrar en algunas proteínas y en algunos alimentos no vamos a tener la posibilidad de encontrarlos. Entonces, para hacer un alimento muy integral, que es lo que pues está pidiendo la mayoría de organizaciones gubernamentales y la mayoría de organizaciones, lo que hacen es implementar normas y protocolos para poder de que los alimentos cada día sean más nutricionales, pues entonces se trata de suministrar este tipo de elementos esenciales en los alimentos. ¿Qué otras características nutricionales pueden tener? O sea, pueden desarrollarse reacciones químicas que disminuyan el valor nutricional del alimento, incluso que generen compuestos tóxicos. Pero eso va muy arraigado a la cantidad de aditivo que se use. Pues, por ejemplo, un ejemplo claro lo tenemos con la adición a los alimentos enlatados de sustancias antioxidantes como los nitratos y los nitritos, los cuales permiten que en estas latas no se desarrolle una bacteria muy peligrosa que es el Clostridium botulinum, ¿listo? Que es una bacteria que libera una toxina muy importante, pero el problema es cuando estos compuestos se aumentan en tanta cantidad que pueden llegar a ser cancerígenos. Igual que, por ejemplo, uno de los métodos de conservación que tenemos es el método de conservación por calor. Cuando se sobrepasan ciertas temperaturas empieza a aparecer el benceno, que el benceno es uno de los compuestos más cancerígenos que se tienen de los alimentos carbonizados prácticamente. Una cuestión, Daniel. Chúmatelo, por favor. Otra de las cosas, por ejemplo, con estos nitritos y nitratos que se utilizan en los alimentos, a veces las personas crea reacción negativa. Por eso es que hay que verificar mucho esa lista que se encuentra en los paquetes cuando uno va a comprar, porque ahí están los aditivos que trae y entonces de pronto una persona diabética o alguna persona que con tendencia de una enfermedad o qué sé yo, alérgica a algo, puede afectarle mucho ese producto. Pero lo que yo me refiero, por ejemplo, en los nitritos y en los nitratos, son muy utilizados en la salsamentaria. En la salsamentaria se utiliza 0.0 por kilo. Imagínate la cantidad que hay que echarle por un kilo de carne.
cuando está elaborando, por ejemplo, salchicha tipo Frankfurt, tipo Viena, todas esas cosas. Esos nitritos y esos nitratos son tan capaces de modificar una carne que está en descomposición a cambiarle totalmente inversa y queda como si no estuviera descompuesta. Por eso cuando nosotros vamos a comprar artículos de salsamentaria, esas salchichas que uno ve rojas, esos salchichones que uno ve rojos y que pues a la vez le causan a uno como desconfianza, no debe comprarlos. Por eso uno lo que menos debe comer en la calle son esos perros de 500 pesos y de 1000, porque si los venden a 500 pesos, ¿a cuánto los comprarían? Entonces, ¿qué calidad están comprando para vender? Entonces, esos nitritos son tan delicados, que si uno se pasa, por eso la salsamentaria es como la pastelería, la repostería, es milimétrica, es medido en una gramera especial para los nitritos, nitratos, sulfitos, sulfatos, las sales, la sal de nitro, incluso cuando le van a agregar que uno está haciendo salchicha tipo Frankfurt, le agregan el sabor a salchicha tipo Frankfurt, a esa carne descompuesta. Yo he visto cambiar, revertir de una carne que está, pues tampoco que tenga gusanos, pero que sí está en cierto grado de descomposición y darle ese vuelco total que uno llega y dice, wow, y esto es lo que le venden a uno. Entonces, mucho cuidado con esas cosas cuando uno va a comprar. Y esto es importantísimo, le pongan énfasis a esto ustedes, chicos, cuando van a comprar algún alimento. Sí, claro. Sí, eso es, usted tiene toda la razón. Pero pues es importante tener en cuenta que mientras más natural sean los alimentos, pues menos riesgo tienen. Pero pues la idea fundamental de los aditivos que nacieron como base de una necesidad económica y era asociado a que los alimentos duren más tiempo para mayor aprovechamiento de los mismos y para que también se puedan bajar los precios, porque pues si se hacían de que los alimentos no pudieran tener aditivos, pues se desperdiciaba más alimento y se encarecía el alimento. Entonces, por ejemplo, cuando se añadía al tomate en lata sustancias que permitían disminuir el pH, la duración del mismo se prolonga en el tiempo y puede ser consumido en épocas donde la producción del tomate disminuye y pues hace que el tomate mantenga una tasa fija de precio, que es importante. Otra de las características pues, es conservar la salubridad de los alimentos. Bacterias y otros microorganismos pueden provocar enfermedades transmitidas, pues más que todo por el consumo de los alimentos. Como cuáles, por ejemplo, los conservantes reducen el daño de que el aire, los hongos, las bacterias o las levaduras puedan causar. Ya vamos a ver cuáles son las características de los conservantes y cómo estos conservantes permiten estos efectos. Importantísimo que yo creo que pues, para muchos el color mejora el sabor, porque pues no es lo mismo observar un alimento con cierto color que es el color natural o el color de su preparación, que cuando se le agrega ciertos colorantes o que le mejoran el aspecto. Controlan el equilibrio ácido-base y de los alimentos y suministran fermentación. Bueno, pues ya sabemos por la clase de conservación de alimentos que hay algunas sustancias que, sobre todo en la parte de la leche, la preparación de los lácteos, después de la pasteurización, se tienen cultivos de microorganismos que permiten la fermentación, que generan liberación de ácidos. También hay algunos que generan liberación de ácidos como en el vino, que es el ácido sulfúrico, que es uno de los ácidos que permite la liberación del vino y es el que permite conservar el vino por su larga estadía. ¿Qué más vemos por acá? Entonces aquí tenemos la clasificación como tal de todos los tipos de aditivos. Entonces, entre estos, ¿cuáles tenemos? Sustancias que impiden alteraciones químicas biológicas, ¿cuáles son? Pues los antioxidantes, los cinéticos de los antioxidantes, los conservantes, aquí los tenemos.
Las sustancias que estabilizan las características físicas, ¿cuáles son? Pues los emulgentes, los espesantes, los gelificantes, los antiespumantes, los antipelmazantes, los antiglutinantes, los humectantes, los reguladores del pH. Esos son sustancias que estabilizan las características físicas. Sustancias que corrigen las características plásticas. Entonces, por ejemplo, los mejoradores de la panificación, los correctores de la vinificación y reguladores de la maduración. Y por último tenemos las sustancias modificadoras de las características organolépticas. ¿Cuáles son? Pues los colorantes, los potenciadores del sabor, edulcorantes, artificiales, aromatizantes, todos estos. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen con cada una de las características, cuáles son, pues para que la tengan en cuenta para la grabación. Entonces, cuáles son las que impiden las alteraciones químicas biológicas, antioxidantes y conservantes, las características físicas, las sustancias correctoras de cualidades plásticas y las sustancias modificadoras de los organolépticos. Efectos secundarios, pues son muchos, lo que ya hemos hablado, pues la mayoría de efectos secundarios de los aditivos pueden venir desde una alergia, porque se ha visto que algunas personas presentan alergias a algunos de los tipos de los conservantes y o algunos aditivos. Y lo más importante, la concentración, porque es un tóxico. Entonces, en algún momento había leído en un texto que los fármacos son tóxicos. ¿Listo? Entonces, no es que un fármaco como el acetaminofén sea totalmente inofensivo, porque pues el acetaminofén tiene una dosis tóxica, pues que uno no creyera, pero sí, después del consumo de varias concentraciones es una dosis tóxica. Entonces pasa lo mismo con los aditivos. Otro efecto es pues, que los consumidores se acostumbran a los alimentos, como ya lo venía diciendo, al sabor artificial que les da, o al color, al aspecto que les da, que entonces ellos empiezan a rechazar los alimentos menos aditivos o más con tendencia a lo natural. Aquí que tenemos la clasificación de los colorantes. ¿Qué es un colorante? Es una sustancia que es capaz de teñir las fibras vegetales y animales. Se usan desde hace mucho tiempo, pues más o menos desde Babilonia se usaba mucho para cambiar las características visuales de los alimentos. Pues para ello se utilizan diferentes tipos de materiales vegetales, como cuáles, como la cúrcuma, como el índigo natural. De los animales se utiliza la colchicina, los moluscos. Y ahora actualmente pues ya no se utilizan tanto naturales como los que ya venía mencionando, sino que ya se utilizan sustancias químicas fabricadas en laboratorio. Y eso es lo que permite eh, la clasificación de este. Entonces, ¿cuáles tenemos acá? Entonces, la clasificación química, los colorantes, tenemos los nitrosos, los nitrocolorantes, los colorantes azoicos o azocolorantes, los colorantes del trifenilmetano, los de la antraquina y indigoides, que son como tal los de la clasificación química. Aquí tenemos la clasificación de la nomenclatura europea, que son todos los del E160 hasta el E180, y pues ahí están mencionados, pues para no mencionar cada uno de ellos. Otro, pues de los tipos de aditivos tenemos así a grandes rasgos la catalogación es de los conservantes artificiales. Cada uno de estos utiliza un método diferente, ya sea, por ejemplo, mediante la ósmosis, que la ósmosis es un proceso mediante el cual la célula pierde parte de su hidratación y se convierte en una célula seca, no apta, que genera un medio no apto para la replicación bacteriana. ¿Listo? Aquí tenemos la clasificación, la nomenclatura, vamos más o menos desde el E200 hasta el E218, y aquí tenemos toda la clasificación de ella. Entonces tenemos el ácido ascórbico, el ácido sórbico, el sorbato potásico, el ácido benzoico, que ya lo había mencionado, que es uno de los que se encuentra en, en la combustión de la madera, y que es un conservante. Entonces, un conservante es cualquier sustancia que se añada a los alimentos, ya sea bien de origen natural o artificial. En estos casos, la mayoría son de origen artificial, son químicos procesados en un laboratorio que detienen la replicación viral, bacteriana o replicación micótica de bacterias levaduras y mocos. Entonces, esto pues porque es importante, porque si un alimento se apicha, pues ya se perdió, ya se perdió la materia prima, ya que fue mal, toca botarlo y toca mirar a ver cómo se consiguió otro.
¿Cuál es el empleo como tal? Pues el 20% de los alimentos producidos en el mundo se pierden por acción de los microorganismos. El 20% es una cantidad muy grande. Entonces, para reducir aún más esta cantidad de alimentos, pues se utilizan los conservantes. Pues ya sabemos que los alimentos en mal estado pueden llegar a ser venenosos. Por ejemplo, el Clostridium bota una toxina que es la toxina botulínica. La toxina botulínica se utiliza en algunas enfermedades, por ejemplo, como el espasmo cervical, pero pues cuando se consume en cantidades tóxicas para la parte del, de la parte gastrointestinal puede generar severa diarrea, múltiples deshidrataciones y hay gente que se ha muerto por intoxicación por la toxina botulínica. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la clasificación de los Daniel, sulfitos. Cuéntame, lo probé. hay una acotación, por ejemplo, todas estas cosas son importantísimas tenerlas, no muy claro porque pues, pero sí eh, tenerlo en la mente cuando uno va a consumir cualquier alimento. Pero una de las cosas más importantes es cuando nosotros vamos a comprar un producto enlatado y este viene abollonado. Ahí es donde nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Si es así, cuando el producto se va a empacar, antes a la lata se le hace un lavado, es una capa muy, muy milimétrica de recubrimiento para que el alimento no toque, no esté en contacto con la lata en sí, porque la lata en sí, al estar en contacto con el alimento, forma óxido. Entonces, esta placa, este baño, previene que el alimento esté en contacto directo con la lata. Si yo llego a abollonar la lata, si yo la llego a golpear, a estropear, esa lámina se rompe y entonces entra en contacto directo la lata con el alimento. Por eso es que a veces uno encuentra latas eh, gruesas, es como para explotarse, o cuando uno abre una lata y está ya totalmente en descomposición, es por eso, porque la lata ha estado en contacto directo con el alimento. Y ahí es donde nosotros no podemos, por ejemplo, siquiera recibir un alimento cuando nosotros estamos a cargo de recibir materia prima, un elemento de esos enlatados, abullonados. Así nos digan, mire, se lo regalamos. No. Otra de las no, que es más barato. Nada, nada. Puede ser regalado, pero no lo puedo para promoverlo ante mis clientes, no puedo recibir eso. Sí, claro. ¿Sí? Sí, señor. Los sulfitos, tenemos aquí la clasificación, la categorización pues, de la Unión Europea. Tenemos el E220 hasta la E234. Los sulfitos son muy utilizados como conservantes para disminuir la infección, para disminuir la replicación de los microorganismos y son utilizados mucho en el vino, como ya lo había mencionado antes. Eh, Estos ya son algunos nitratos y nitritos que también utilizan la misma función, pero pues la característica de los nitratos es que utilizan eh, el, el- el ion hidrógeno de los nitratos para poder aumentar el pH y generar un ambiente hostil o un medio hostil para los microorganismos. Se ha visto que también hay algunos antibióticos que son muy usados como aditivos en los alimentos, son más que todo el percarbonato sódico y el ácido bórico. El ácido bórico es muy, muy común para la conservación de alimentos como antibiótico. Y pues ya como tal antibiótico, no es que genere un medio hostil, sino que actúa directamente en el microorganismo dañando la membrana celular. Entonces, si el microorganismo tiene afectada la membrana celular, pues va perdiendo. Otro que pues vamos a ver más adelante es cuáles son los antioxidantes. Son un conjunto pues formado por vitaminas, minerales, pigmentos naturales, enzimas que bloquean el efecto dañino de los radicales libres.
Los radicales libres son unos compuestos químicos que nacen de la unión del oxígeno cuando uno coloca los alimentos y se reactivan con el oxígeno, y esos radicales libres dañan los alimentos y cuando se consumen en cantidades excesivas pueden hacer daño también al microorganismo. Entonces estos son unos tipos antioxidantes. La mayoría pues se encuentran en frutas, vitamina C, betacaroteno se encuentra mucho en las zanahorias, la vitamina C pues ya sabemos que en las naranjas, en la guayaba, los flavonoides que también se encuentran en las frutas, el selenio sí ya se encuentra en algún tipo de verduras, pero pues más químico, el zinc, el cobre, pues todo eso como hemos visto en química de alimentos, pues podemos encontrarlo en algunos de los alimentos. Aquí tenemos la Daniel, clasificación. Cuéntalo, profe. es que el video ya se va a cortar y se va a cortar la sesión. Sí, ¿Te profe. falta mucho? No, faltan dos. Es que ya queda es Dos un minuto. minutos. Sí, sí, no, pues simplemente es para decir que esta es la clasificación de los antioxidantes y cuáles son los acidulantes industriales, perdón, que son principalmente. ¿Qué son los acidulantes? Pues son sustancias aditivas que se suelen incluir en ciertos alimentos con el objeto de modificar su acidez. ¿Listo? Y aquí tenemos la clasificación de los mismos. ¿Cuáles son las recomendaciones así para terminar en estos últimos minutos? Que estos contenidos son de gran utilidad pues para la parte de la química de los alimentos y sobre todo para la parte de los que son ingenieros químicos. Pero pues en nuestro caso lo ideal es encontrar en los aditivos como un escape que puede ser muy alternativo para nosotros conservar los alimentos. Aquí pues tengo la bibliografía que usé Sí. y pues ya, profe, no tengo más.